Bienvenidos a Observatorio. Ya están con nosotros aquí en el estudio Fabiola Navarro y Saúl López Noriega. Vamos a hablar del Tribunal Electoral y de sus decisiones más polémicas, de lo que ellos han llamado la injusticia electoral a examen. Acompáñenos. Pues ya estamos aquí en nuestra sección desde el aula, en esta ocasión con Daniel Zapata, y vamos a hablar, Daniel, de este Tribunal Electoral. Y lo primero que te pediría, si en muy pocos minutos, es que nos ayudes a entender, a ver, ¿qué es este tribunal? ¿Por qué es importante hablar de este Tribunal Electoral? Es importante porque es la máxima autoridad en cuestiones electorales en el país, desde las reformas que ha habido desde 1977, con la reforma de Reyes Heroles, hasta la actualidad. Se ha buscado regular desde la vía jurisdiccional las conductas electorales de los partidos políticos. Actualmente, lo que es el tribunal es la última instancia, porque si bien es parte del Poder Judicial de la Federación, no está supeditado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No está supeditado, o sea, las decisiones del tribunal son distintas, independientes, autónomas a las determinaciones de la Suprema Corte. Son inatacables. Ok, y una pregunta importante, porque para muchos de nosotros, antes era el IFE, ahora es el INE, el Instituto Nacional Electoral, la autoridad que identificamos como la autoridad electoral relevante en el país. ¿Cuál es la relación entre esta autoridad y el tribunal y por qué nos dices que el tribunal es la máxima autoridad en el país? Bien, porque el Instituto Nacional Electoral, o antes el Instituto Federal Electoral, se encargaba, y el actual INE se encarga, de organizar las elecciones y todo lo que ello conlleva, aunque tiene muchísimas facultades que el Congreso le ha asignado, que creo que sobrepasan su capacidad, pero de lo que se encarga prácticamente es de administrar, por decirlo de alguna forma, las elecciones. Okay. Sin embargo, el tribunal de lo que se encarga es, tal vez de una forma positiva o negativa, de juzgar que todo lo que haya hecho el INE esté bien hecho, esté apegado a derecho y a la Constitución. O sea, revisa las decisiones del INE. Sí. ¿Revisa todas las decisiones o solo las que le llegan por impugnación? Es decir, ¿cómo le llegan las decisiones del INE al tribunal para su revisión? No revisa todas, son solamente las que se encuentran obviamente contempladas en la ley, pero aunque no revisa todas, cada vez desde la creación de este tribunal se ha hecho más propenso a resolver casi todas las cuestiones que los partidos políticos le plantean, o los candidatos, porque actualmente ya hay candidatos independientes, le plantean al tribunal, sobre todo a la Sala Superior. Entonces se ha vuelto prácticamente el jefe del INE, porque revisa prácticamente todas las tareas que hace el instituto, tienen que ser revisadas y aprobadas por el tribunal. ¿Y eso está bien? Es decir, la lógica del diseño era que esta autoridad funcionara, tú usaste la frase, es tuya, como jefe del INE, o debería de ser una autoridad que interviniera de manera excepcional para casos muy puntuales, solo para correcciones. A ver, ¿cómo debería de ser y cómo es? Sí, debería funcionar solamente de manera excepcional, porque la creación de esta figura surge para hacer un contrapeso al Congreso, que era quien se encargaba de revisar sus propias elecciones. Ellos calificaban sus elecciones, entonces se necesitaba la opinión o la postura de personas profesionales del derecho que dieran su punto de vista sobre si estaban bien hechas, o sea, despolitizar. Sí, despolitizar el tema electoral en su etapa de calificación y llevarlo, digamos, al terreno del derecho de lo jurídico. Sí, pero actualmente el tribunal me parece que se ha excedido. A ver, vamos, ¿por qué? Porque no se ha excedido quizá en una interpretación un poco laxa de la Constitución, porque al final el Congreso le dio esas facultades, pero sí para dar certidumbre en las elecciones, porque esa frase creo que es de Fabiola Navarro, dice que estará con nosotros, sí, que estará con nosotros, dice que el derecho debería ser cierto y las elecciones el ganador incierto. Okay. Pero en este caso las dos cosas son inciertas, porque si bien es verdad que el INE revisa las elecciones, da los conteos, el tribunal los tiene que aprobar al final, y lo que crea es que tengamos dos autoridades y que puedan ser de hecho criterios contradictorios los que sostiene el INE y los que sostiene el tribunal. Y se impone al final la decisión del tribunal, por supuesto, hay una contradicción de criterios. Okay. Claro, y como lo dijo la magistrada Alanís, María del Carmen sí, Alanís, dijo que aunque estemos o no de acuerdo con las resoluciones del tribunal,
porque la Constitución así lo establece, debemos obedecerla. Los partidos políticos, las Ya se salas, acabó, todo. nosotros Sí, tenemos la última exactamente. palabra y lo que decimos se tiene que hacer. Sí. Bueno, entonces te hago una pregunta que es muy subjetiva, pero es importante. Desde tu punto de vista, esa última palabra es una última palabra que responde a criterios de objetividad, de imparcialidad, de legalidad, como se supone que deberían de ser, o tenemos nuestras dudas. Bueno, no se puede juzgar uniformemente las resoluciones del tribunal porque sus resoluciones suelen ser contradictorias. Ok. Es decir, que están apegadas, pues una está pegada y la otra no. Pero jugando un poco a ser abogado del diablo, aunque aún no soy abogado, podría decir que el tribunal tiene sus incentivos para actuar de esa forma. Porque, por ejemplo, tenemos a magistrados que después de cumplir con su rol de magistrados en el tribunal, pueden ser ministros. Entonces, si aspiran a ser ministros, necesitan el apoyo del Congreso. El Congreso está constituido por políticos. O sea, lo que nos estás diciendo es que al final hay incentivos Claro. que separan del mundo del derecho las decisiones del tribunal y las llevan por el mundo del cálculo político, de la Sí, racionalidad así de los es. sectores. ¿Sí? Y si analizamos las resoluciones del tribunal, vamos a ver que bien puede resolver que por un color determinado se va a aplicar X sanción, pero cuando le llega un caso idéntico, pero con otro color, resuelve de una forma totalmente contradictoria. ¿Qué tan grave es que un tribunal sea contradictorio en sus decisiones? Bueno, al ser el tribunal de máxima jerarquía en nuestro sistema electoral, es gravísimo porque no nos da certidumbre sobre las elecciones. Es decir, nosotros, como abogados o como personas que participan en la política como candidatos o como parte de un partido político, se puede decir que no sabemos con qué reglas estamos jugando, porque el tribunal, el árbitro, al final las va a modificar. Entonces no sabemos con las reglas a las que nos tenemos que apegar. O sea, tú dices, entras a un proceso electoral y te van cambiando las reglas a Sí, lo largo del camino, así y es. esto es sobre todo responsabilidad del Tribunal Electoral. Sobre todo, no, porque también el legislador influye. Ok, O sea, tenemos reformas prácticamente después de cada jornada electoral para elegir al presidente de la República. Está bien, pero esas sí son reformas Sí. que son previas a que Esas sí inicie el son proceso. previas. Entonces, el Congreso tiene cierta responsabilidad porque ellos también cambian las reglas, pero una vez que cambian las reglas, el tribunal, cuando hace las interpretaciones, que es su facultad y su deber interpretarlas, pues hace interpretaciones que para la mayoría de las personas pueden estar totalmente alejadas de lo que la se norma ha hecho. establece. Tienes 40 segundos, dame un caso. Monreal. A ver, cuéntamelo rapidísimo. En la LEGIPE se establece que los precandidatos y los candidatos deben presentar su informe de gastos. El INE le solicita el informe al candidato, al precandidato. Al precandidato en ese Sí, caso, sí. él no lo entrega porque él y el partido dicen, argumentan que ellos no estaban obligados porque él no hizo precampaña. El INE le retira el registro como precandidato. Porque le demuestra que sí Sí. hizo precampaña. Sí, pero además porque no dio el informe y la Ok. ley lo establecía así. Si no entregas el informe en el tiempo que señala la ley, se te quita el registro y punto. Ahora, la ley decía con toda claridad, Sí, con toda si claridad. no haces esto, entonces te sucede Exactamente, esto. sí. Cuando llega el asunto al tribunal, bueno, el tribunal establece que es una sanción un poco desmesurada. Aunque está en la ley. Aunque está en la ley, entonces se presta a interpretar la ley cuando es muy clara. Si haces A, resulta B, pero el tribunal estableció que si haces A, pues hay más letras en el O sea, abecedario y puede ser otra le cosa. corrigió la plana al INE por aplicar la ley y al legislador por haberla legislado. Así es. ¿Tiene facultades para eso? Es que al ser el máximo tribunal, si somos positivistas, vamos a decir que las tiene porque ellos son los que se juzgan a sí mismos. Si analizamos bien sus facultades como personas que estamos siendo afectadas por ellas, podemos decir que no las tiene. Pues muchísimas gracias, Daniel. En verdad, ha sido un gusto tenerte aquí en tu espacio, desde el aula en Observatorio. Nos dices que todavía no eres abogado, pero lo vas a hacer. ¿O no? Y nos ha demostrado que quizá no tiene mucho abogado, pero de diablo tiene algo. Así que vamos a un corte y ahora volvemos a seguir hablando de esto, del Tribunal Electoral, de sus facultades, de sus decisiones y de los precedentes que va generando. Regresamos.